Voy a hacer un pequeño resumen de lo que he estudiado en estos días y que me ha ayudado mucho a despejar algunas dudas que tenía, algunas inquietudes, y que pues esto me va a ayudar mucho a nutrir la información que ya tenía del doctor Ludwig. Ludwig Johnson es el doctor que nos está asesorando sobre paleolítica, con el que iniciamos a estudiar paleolítica, ya que después pues iniciamos consultando también otros autores. Entonces ahorita también estudié el libro de la doctora Amy Meyer, y pues estoy haciendo una comparación entre lo que dice Ludwig y lo que dice Meyer, pero más que nada puedo decir que se complementan uno con otro. Quiero comenzar con resaltando lo que dice el doctor Ludwig, y que lo demás de Meyer, de la doctora Meyer, es realmente el complemento de lo que dice el doctor Johnson. El doctor Johnson establece que lo negativo de todo lo que es la alimentación y lo que provoca muchas de las enfermedades, incluso comenzando por el desequilibrio del organismo, es el problema que provoca el azúcar, el exceso de azúcar. El exceso de azúcar, que pues entra a través de los carbohidratos, en esta época principalmente carbohidratos refinados, de productos refinados, de producto procesado, que lleva mucho aditivo, mucho compuesto químico que uno ya no sabe ni qué cosa está ingiriendo. Aparte de que los alimentos considerados como naturales también tienen grandes cantidades de azúcar, carbohidrato, que viene convirtiéndose en azúcar en nuestro organismo y causando mucho desequilibrio. Y entre ellos están los cereales, la fruta y también los tubérculos, pero principalmente hablemos de los cereales, que es un producto que hoy en día está alrededor del mundo siendo consumido diariamente por la gente, y pues creo que por ahí más o menos vienen las estadísticas de que el crecimiento de enfermedades o el índice de enfermedades está aumentando considerablemente. Aparte del azúcar, pues también menciona lo que son los antinutrientes. Los antinutrientes vienen siendo, él menciona que lo tienen los granos, como son los cereales, las legumbres y algunos otros alimentos, aunque sean naturales, y estos son compuestos o sustancias que contiene las plantas de forma natural, pero que nuestro organismo no los puede manejar cuando se consumen en gran cantidad. Estas sustancias sirven como defensa para las plantas, para los granos, para las semillas. En el caso del trigo, del arroz integral, de la cebada, de la quinoa, que algunos son pseudo cereales, como los denomina la señora Meyer, pero igual tienen sustancias parecidas a lo que es el enemigo, según la doctora Meyer, que es el gluten. El gluten quedó impresionada, ya que se ha colado por donde quiera y es una sustancia que causa mucho daño. Incluso puede decirse que en acompañamiento del azúcar, como dice el Dr. Johnson, viene siendo uno de los más peligrosos componentes de los alimentos, aunque sean naturales. Los alimentos naturales por su composición tienen gluten. Aparte de que se ha potencializado ese gluten y esos antinutrientes por las modificaciones genéticas que se le han realizado a estos alimentos. Entonces ya no son 100% naturales, ya no son 100% asimilables y metabolizados o digeridos por el organismo, por el sistema digestivo. Y cuando hay mucho desecho que no ha sido bien digerido, pues obvio que va a causar mucha suciedad, mucha acidez internamente en el tubo digestivo, y pues obviamente que va a causar un desequilibrio en lo que es la flora intestinal. Tenemos bacterias, dentro de lo que es la flora intestinal tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Cuando hay un desequilibrio en las bacterias
que son buenas, cuando hay una disminución, entonces las bacterias malas empiezan a apoderarse de la zona y a causar estragos. Incluso muchas de ellas, al llevarse a cabo la permeabilidad por el consumo, la permeabilidad del intestino debido al consumo de muchos carbohidratos y de antinutrientes principalmente, que van perforando poco a poco la vía intestinal, o lo que son las paredes intestinales, las compuertas que el intestino tiene como para que pasen los nutrientes, y también pues van pasando esos antinutrientes que el cuerpo detecta como enemigos. Muchos dicen que las enfermedades autoinmunes son determinadas, o sea, por ejemplo la artritis reumatoide, lo que es el lupus, la enfermedad de Crohn, son consideradas como enfermedades autoinmunes. Pero la doctora Meyer dice que todas las enfermedades, todos los síntomas, todo daño de órganos se debe a lo que son principalmente este problema de permeabilidad de los intestinos y la entrada de sustancias extrañas a la zona, a la sangre, y que pues en algún momento el sistema inmunológico las detecta, las quiere atacar, las quiere destruir, porque esa es su función en nuestro organismo, defendernos de sustancias extrañas o de bacterias, parásitos, patógenos. Entonces lo que hace es atacar esas zonas, y es cuando se dan los síntomas. Entonces estos síntomas se dan con cualquier enfermedad, sea una alergia, sea un acné, sea un problema gastrointestinal, un problema en algún órgano, incluso en la tiroides. Cuando afecta la tiroides es un daño extremo, porque la tiroides tiene unas funciones muy importantes, como son la producción de hormonas, y todo nuestro cuerpo necesita hormonas para realizar sus funciones correctamente, sus equilibrios. Entonces cuando esto se ve alterado, cuando la tiroides se ve afectada por los ataques del sistema inmune, porque ahí se han incrustado ciertas sustancias extrañas, entonces hay un desequilibrio en todo el organismo. Puede haber depresión, insomnio, problemas en el cerebro, problemas en el sistema nervioso, problemas en el sistema reproductor, problemas en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cualquier parte de las funciones de nuestro organismo. Entonces aquí mezclando los dos, pues puedo decir que uno complementa al otro, porque como que la doctora Miller desmenuza todo lo que Lupin dice, hablando por ejemplo del gluten. El gluten es uno de los antinutrientes más peligrosos que puede existir, y que no solamente, te digo, están en lo que son los alimentos naturales, sino que también en los alimentos procesados. Incluso la doctora Meyer menciona que están colados en lo que es la industria alimentaria, industria farmacéutica y industria de la cosmética. Entonces, ¿quién no se aplica una crema? ¿Quién no se aplica un desodorante, un perfume o incluso un champú y todo eso? La pasta de dientes, esto es impresionante, cómo es que diariamente estás consumiendo tu pasta de dientes y eso tiene gluten. De alguna forma las mucosas de la boca absorben ese gluten y se cuelan al sistema, y tarde o temprano van a causar estragos, van a causar efectos negativos. No en el intestino, pero sí hay otras formas de absorción, como por ejemplo la piel, las mucosas y nuestra respiración. Estamos respirando diariamente. Y pues este gluten pues puede estar en los cereales, en los alimentos que se cocinan diariamente, y aunque no se ingieren por la boca, también se podrían ingerir por la respiración, aparte de otras toxinas ambientales que pueden existir por ahí, como que sean tóxicas y entran al organismo, y también son agentes extraños para nuestro sistema. El sistema inmunológico es el que va a estar en alerta constante siempre cuando entran estos antinutrientes o estas toxinas del medio ambiente, y pues en algún momento se activa muy fuerte y hasta entra, por ejemplo, en un ataque
unos ataques muy fuertes, que si no se suspende esa contaminación, no se depura el cuerpo, no se desintoxica, esta condición se vuelve crónica, y al volverse crónica, pues obvio que se van dañando más los tejidos y hasta se vuelve degenerativa, porque ya no puede ser controlada tan fácilmente hasta quitar totalmente esos agentes extraños y todo lo que se le parezca. Dentro de lo que son lo que dice el doctor Ludwig Johnson sobre los carbohidratos, pues él no menciona nada sobre lo que son los tubérculos, que también tienen unos antinutrientes, incluso, sí, también los tubérculos tienen algunos antinutrientes, pero no los menciona, quizá porque no son tan peligrosos, tan fuertes como lo que es el gluten. Más sin embargo, él tiene hincapié en recetar o en recomendar el consumo de minerales, porque él hace una comparación entre lo que sucedía en tiempos de nuestro origen, del hombre, en la época cavernícola, que es cuando el hombre empezó a consumir los alimentos que más o menos se encuentran en el día de hoy. Cambió su alimentación de frutas a carne, entonces aquí pues hubo una evolución, entonces todas esas memorias, esa genética se quedó implantada, y a través de los años, en este transcurso de la vida moderna, pues no se han logrado cambios considerables en nuestro metabolismo. Entonces se considera que nosotros ya no tenemos los mismos minerales a la mano como lo tenía el hombre cavernícola, entonces por eso es hincapié en el consumo de magnesio, el selenio, zinc y azufre, del cual el magnesio viene siendo la estrella, ya que tiene más de 300 funciones, incluso 300 funciones en nuestro organismo, para los cuales son muy importantes, para el cual es muy importante, y pues hay que considerar el consumo diario de magnesio para que nuestro organismo tenga los requerimientos, tenga abastecimiento de este gran mineral para cumplir con sus funciones. Al igual que el azufre es muy importante. Ya estaré hablando de lo que son las propiedades del azufre. El zinc, el selenio ayuda mucho a controlar la ansiedad, bueno, eso es lo que menciona el doctor Ludwig, al igual que el zinc. Cuando alguno de estos, principalmente el selenio, el zinc y el azufre, luego empiezas a consumir en algún suplemento, porque también vienen en los alimentos. Entonces, en cuanto a este selenio, zinc, azufre, si se consume y se tienen síntomas así como de malestar estomacal, como dolor abdominal, como indigestión, reflujo, náuseas, entonces es mejor, incluso dolor de cabeza, es mejor suspenderlo porque no lo necesitas. No es que tu cuerpo siempre vaya a necesitar estos minerales, a lo mejor si lo estás consumiendo de alguna fuente, dependiendo de dónde vivas, qué comas, qué haces, o cómo lo conserves, o cómo lo conserva, manipula tu organismo. Pero en caso de que te cause algunos síntomas al iniciar consumirlo, pues es mejor evitarlo completamente, y pues ahí se soluciona. El magnesio por lo regular siempre se va a aceptar porque es un suplemento o un mineral que todos estamos carentes de ello. Incluso es el que causa el desequilibrio. Cuando se encuentra el desequilibrio entre magnesio y calcio, pues ya ahí se está dando un problema de base en lo que es el equilibrio del pH. Entonces es importante consumirlo. También es importante consumir la sal marina, que tiene pues más minerales, a diferencia de lo que es la sal refinada, la sal común de mesa. También hay diferencias de sales, hay unas sales de mar, sales marinas, que aunque son artesanales tienen diferentes o tienen más cantidad de trazas o alimentos que otros, entonces hay que también supervisar eso. Entre más minerales tengan, más oligoelementos, pues es mucho mejor. Otro de los puntos que quiero resaltar de Ludwig es que él dice, y sí lo he investigado,
que lo que es el azúcar no se necesita, el cuerpo no la necesita. El carbohidrato que le estamos dando al cuerpo lo que está haciendo es causar picos de insulina. Estos picos de insulina se dan porque la persona tiene un metabolismo que produce ya su propio azúcar. Entonces, si nosotros le damos azúcar del exterior, estamos aumentando estamos aumentando la cantidad que le estamos dando, y obvio que va a haber unos picos de insulina unos picos de glucosa que obvio que van a requerir más cantidad de insulina, e incluso estos mismos excesos de glucosa van a causar resistencia a la insulina, que es una alteración en la cual la célula no recibe la azúcar que necesita porque no abre las compuertas, por así decir. Entonces empiezan a haber carencia de nutrientes en las células, y pues eso pues crea un caos porque ya no hay un buen equilibrio tanto del pH como también de lo que son los nutrientes que el cuerpo o las células necesitan para cumplir sus funciones. Sabemos que cuidar a la célula es tan importante como cuidar todo tu organismo, ya que las células son las minúsculas componentes de cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, tejidos que forman órganos, que forman el sistema, que forman cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, por eso debemos tener prioridad por cuidar cada una de nuestras células, dándole lo que se necesita y quitándole lo que no necesita. Hay un aspecto muy importante que a mí me llamó la atención cuando lo escuché del doctor Martin Borg. Él menciona que las células son como seres como nosotros, que aunque son minúsculas, aunque son muy pequeñitas, cada una de ellas hace sus necesidades, orina y defeca. Entonces, esos son los desechos metabólicos que si nosotros vivimos con un cuerpo intoxicado, que no dejamos ni ayudamos a salir a las toxinas, pues obvio que va a haber un estancamiento, y esa suciedad es a lo que se le llama acidez, cuando hay un desequilibrio en el pH entre ácido alcalino. Nosotros tenemos en promedio podemos tener un pH de 7.8, bueno, ese dato no me lo acuerdo, pero lo voy a poner, y cuando se eleva de este punto pues entramos en un estado de acidez, de toxicidad, que va a causar muchos problemas, y pues ahí se pierde la conductibilidad de las células. Estamos hablando de lo que es la electricidad, lo que genera la energía, y pues ahí va a haber mucho desequilibrio, va a haber mucha incomunicación entre célula y célula, y no vamos a tener la salud que deseamos. La vamos a ir perdiendo poco a poco, dependiendo cómo responde el organismo. El doctor Ludwig Johnson menciona algunos otros compuestos naturales que utiliza como tratamiento, a diferencia del doctor Meyers, que menciona unos que no los entiendo o no los conozco, pero sí menciona lo que es la glutamina para reparar los tejidos de lo que es las paredes intestinales. Y ella dice que cuando ya las células se reparan, porque las células se reparan rápidamente, más las del intestino, entre más sometidas estén a actividad, a estrés, las células más rápido se reparan, y lo que son las de la zona intestinal que se encuentran sujetas a ácidos fuertes, estas se reparan en aproximadamente una semana, 5 días. En 5 días se renuevan las células, no se reparan, se renuevan las células, puedes tener células nuevas. Entonces eso es posible, y eso es una buena noticia, una excelente noticia, una excelente posibilidad
u oportunidad o ventaja de que nuestro intestino se puede reparar, de que no es para quedarse así, todo perforado, no se cuelen las toxinas, sino que puede tener células nuevas y tapar esos poros que no deben estar ahí. Entonces ella menciona el glutatión como suplemento para esto. Ludwig no lo menciona. No lo menciona, pero menciona unas hierbas de homeopatía que más que nada son para lograr el equilibrio rápido del organismo y para controlar la ansiedad por consumo de carbohidratos cuando uno deja ese tipo de alimentos a los que estamos adictos. Es común que la persona esté muy adicta a los carbohidratos, a los lácteos, a las frutas y no quiera dejarlos, entonces por eso da este tipo de suplementos. No terminé de mencionar sobre lo que era que porque no necesitaba el azúcar nuestro cuerpo, y es porque él mismo lo produce. Nuestro cuerpo produce su propio azúcar para poder tener la energía, para poder producir la energía que necesitamos diariamente. Se dice que esto lo venimos trayendo desde la era paleolítica, cuando aquellos hombres de las cuevas no podían estar comiendo todos los días, sino que era escaso el alimento, vivían temporadas en las que no podían salir a cazar y tenían que sobrevivir con algunas raíces, algunos frutos secos que ellos conservaban por ahí. Recordemos que eran personas que no se establecían en un solo lugar, sino que eran hombres errantes. Entonces ellos pasaban grandes temporadas o días sin comer. Ellos practicaban mucho el ayuno, a diferencia de hoy, que la gente come 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces al día y siempre vive con la ansiedad encima por comer dulces, por comer golosinas, por comer postres, por comer cualquier cosa que se le atraviese, y lo que menos consume es alimento realmente saludable, o si lo consume en parte, pero se pierde porque está consumiendo los antinutrientes. Los antinutrientes, una de las características que tiene es que va a obstaculizar la absorción de nutrientes al organismo, y por ende, por consecuencia, pues va a haber carencia. Aunque tú estés comiendo alimentos saludables, pero si estás comiendo mezclados con antinutrientes, estos van a impedir que los nutrientes pasen a lo que a ser aprovechados por el cuerpo. Aparte de que cuando se come antinutrientes es como si se le estuviera dando alimento a las bacterias malas, a las bacterias negativas, y se está repoblando ese grupo de bacterias malas, y ellas van a comerse el alimento, van a impedir también que llegue el alimento bueno, los nutrientes, a lo que son las células, porque no van a ser bien, no va a haber buena digestión, no va a haber ni siquiera buena eliminación. Es por eso que existen casos extremos de estreñimiento, problemas digestivos. Entonces nuestro cuerpo produce su propio azúcar a través de la gluconeogénesis. Así se llama este proceso, en el cual el hígado y el riñón van a participar en esta función de producir la propia azúcar que el cuerpo necesita. El hígado produce un 90% y el riñón un 10%. En promedio. Entonces, si nosotros estamos ya produciendo naturalmente ese azúcar, ya no necesitamos del exterior. Y este azúcar, dirías, ¿de dónde se produce o por qué se produce? ¿Qué alimentos lo producen? Bueno, esto se produce gracias a las proteínas y las grasas, pero las proteínas de origen animal, no las proteínas de origen vegetal, porque las de origen vegetal no son bien asimiladas por el organismo. Aunque tú las consumas y aunque tengan proteínas, estos alimentos vegetales, el cuerpo no las reconoce, porque no es una alimentación adecuada para el ser humano, sino para los animales.
Los animales sí tienen la capacidad de extraer esos nutrientes, esas proteínas de los vegetales, y sin que les causen daño. Ellos son inmunes a lo que son los antinutrientes, a diferencia de nosotros, que sí podemos tener no solamente perforaciones en el hígado, sino ataques del sistema inmune u otras enfermedades que se dan a causa de acidez, a causa de este exceso de estas sustancias en el organismo. Entonces te digo, la gluconeogénesis se da gracias a las proteínas y gracias a las grasas. Es por eso que una dieta alta en proteínas de origen animal puede ser mucho mejor que a una dieta vegetariana. Igual las grasas, como la manteca de cerdo, la manteca de res, la manteca o la grasa del pollo, o las otras grasas de otros animales, y también lo que son las grasas saturadas de algunos vegetales, por ejemplo el aceite de coco. Entonces lo que son las grasas también tienen los aguacates, las aceitunas negras, las aceitunas verdes. Estos son alimentos con grasa. Incluso también se puede obtener de frutos secos, siempre y cuando se tenga en cuenta de que tiene unos antinutrientes y no se puede comer en exceso. Incluso hay un procedimiento de remojar las semillas, de remojar estos frutos, dejarlos en remojo. Entre más tiempo se dejen en remojo, pues es más posible que se les salgan esos, o más que nada que se transformen estas semillas y sean inofensivas para el organismo y sean mejor digeridas y aprovechadas. Entonces por eso es importante. Las grasas y las proteínas nos generan azúcar para nuestra energía celular, y es mejor obtener estas grasas de este proceso a través de proteínas y grasas y cumplir con el proceso de gluconeogénesis, a estar consumiendo carbohidrato, que lo que va a hacer es obstaculizar nuestra absorción de nutrientes, va a crear acidez, incluso dice el doctor Ludwig que causa es lo que provoca los radicales libres. Los radicales libres es lo que causa un envejecimiento rápido de nuestras células. Entonces prácticamente es aquel que quiera conservarse más tiempo de vida joven y en condiciones saludables, de no llegar a viejo y estar pues enfermo, diabético, o con alguna enfermedad cerebral o qué sé yo, o enfermedad del sistema nervioso. Pues está a tiempo de dejar de consumir carbohidrato y dejar que su cuerpo, a través de la gluconeogénesis, le dé el aporte de azúcar que necesita para tener la energía. Entonces es importante el consumo de proteínas y el consumo de grasas, y con lo que es el estudio de la doctora Amy Meyer, pues vemos que también es importante consumir lo que son aquellos productos naturales que nos puedan aportar de flora intestinal saludable para nuestro organismo, para tener una mejor digestión, para tener una mejor absorción de nuestros nutrientes, y pues obvio que para proteger la capa intestinal, las paredes intestinales, y que no se cuelen esos antinutrientes, que incluso pues ya lo estaremos quitando lo que son cereales, procesados, refinados, y lo que son las legumbres. Y aquel que quiera mejorar y tener una salud así como más cuidadosa, pues puede quitar lo que son las semillas, o ocasionalmente disfrutar de ellas, siempre y cuando tener el cuidado. En cuanto a los huevos, el doctor Ludwig los recomienda y la doctora Meyer no, pero ella lo suspende nada más por un mes que dura el tratamiento del método Meyer, para que el cuerpo, el sistema inmunológico, que está muy en alerta, que está muy estresado, muy al pendiente, pues baje su ataque